Buen día, nosotros somos el equipo de Nicolás Macabelo, el cual está conformado por Emanuel Cruz, Nair Espejel, Sofía Guevara y Ariadna Velázquez. Los contenidos del tema. Se abordarán los aspectos básicos, el valor de la política, cómo llegar y conservar el poder, el cumplimiento de las promesas, el fin justo de los medios y la razón del Estado. Los aspectos básicos. En los aspectos generales de Nicolás Maquiavelo, conforme a historiadores que hablan de él, se dice que fue un escritor, estadista italiano. Nació en Florencia en 1469 y ahí en su misma ciudad natal murió en 1527. Hasta 1498 se sabe que fue nombrado como secretario de la Segunda Cancillería. También años después se encargó de dirigir la guerra contra Pisa. Se hizo embajador de personajes como el emperador Maximiliano y César Borgia. En el ámbito familiar fue hijo de una familia de nobles y se casó con Marietta Corsini en 1501, con el cual tuvo 6 hijos. Algunas de las obras más representativas que elaboró son La Mandrágora, de las Conjurias, del Arte de la Guerra, El Pistolario y El Príncipe, siendo este el más destacado, del cual hablaremos la mayor parte de esta presentación. En El Príncipe podemos encontrar que intenta describir la naturaleza humana, pues siempre existe un lado bueno y otro malo, por lo que debemos aprender a defendernos y a diferenciar las verdaderas intenciones de aquellas que llegan al poder. Explica que las personas deben tener cierto grado de malicia para defenderse. Entre sus escritos podemos encontrar varias frases como el fin justifica los medios o es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. El valor de la política. Primero, la autonomía política está relacionada con otros campos como la moralidad. Parece asumir que hay algunos mecanismos técnicos que nada tienen que ver con todos sus valores. En segundo lugar, dicha investigación generalmente solo considera medios políticos pertenecientes al arte nacional. Dentro de su pensamiento, Nicolás dice que la política es de suma importancia, pues todo su trabajo ha sido fundamental en la configuración de sus pensamientos políticos. Este tipo de pensamiento se centra en el trabajo del Estado y la forma de pensar de un gobernante. Uno de sus principales objetivos era mantener a Florencia soberana, porque había sido amenazada por otras potencias europeas y con este fin decidió establecer una milicia nacional en 1505. Su pensamiento se sostiene en dos situaciones. Primero, que todo Estado debe tener como fundamento las buenas leyes y a las buenas tropas, pues estas son elementales e indispensables para el poder político. Y después se dice que la primera forma de gobierno fue la monarquía, pero posteriormente se degeneró llegando al despotismo, el cual originó la otra forma de gobierno llamada democracia. También se encuentra la virtualidad, que para Maquiavelo esta será una cualidad clara. Consume energía de manera cruel y deliberada, ignorando cualquier preocupación moral o también ordinaria. El virtud maquiavélica es el poder de un hombre frente al destino, que es la mirada sobre el renacimiento, o dueño de la historia. No es la providencia de Dios la que gobierna del destino de la humanidad con manos seguras y cariñosas, sino una diosa irracional, impredecible y caprichosa, que constantemente nos hace tonterías. ¿Cómo llegar y conservar el poder? En su obra El Príncipe, destacan los consejos que da a los gobernantes de Estado acerca de cómo llegar al poder y posteriormente cómo conservarlo. Menciona la cuestión de ser amado o ser temido. Se puede tener ambas, sin embargo, aquí entran en conflicto, ya que unirla es demasiado complicado. Además de que si las unimos, siempre nos hará falta una. Por lo que él dice que es mejor ser temido, porque de esta manera los hombres no ofenden por temor a recibir un castigo. En el caso contrario, los hombres tienen menos miedo de ofender a alguien que los aprecia, porque ese aprecio o amor se transforma en un vínculo de gratitud, que en ocasiones los hombres quebrantan para su propio beneficio. Por ejemplo, un pueblo teme a romper las leyes, no porque su moral sea fuerte,
sino por el hecho de que saben el tipo de castigo al que se enfrentarían, causando por temor las consecuencias. El arte de conquistar, conservar y saber utilizar el poder conlleva acciones hasta moralmente malas. Un príncipe sabio debe pensar en su modo por el cual sus ciudadanos, siempre y en cualquier circunstancia, tengan necesidad del Estado y de él. Así les será siempre fieles. Por esto, Maquiavelo les da unos consejos al príncipe. No esperar de los poderosos y satisfacer al pueblo y tenerlo contento. Los príncipes deben hacer que otros ejecuten las disposiciones impopulares y ejecutar ellos mismos las disposiciones favorables a los súbditos. A menudo, para conservar el poder del Estado, necesita obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión. Todo esto es lo que debe hacer un príncipe sabio. No estar ocioso en tiempo de paz, sino antes, bien con ingenio, conseguir un capital que le pueda echar mano a la adversidad, para que si le cambia la fortuna, lo encuentre preparado para resistir. Cumplimiento de las promesas. Maquiavelo extrajo la moraleja. Es mejor ganar la confianza de la gente que confiar en la fuerza. Será un concepto muy importante para Maquiavelo y es señalado en muchas formas como de vital importancia para aquellos que quieran ostentar el poder. Maquiavelo entiende que todo príncipe debe de tener virtud y fortuna para subir al poder. Virtud al tomar buenas decisiones y fortuna al tratar de conquistar un territorio y encontrarse con una situación que no fue provocada por él mismo, que lo ayuda o beneficia a conquistar. Para Maquiavelo, el cumplir las promesas es algo fundamental y también el obrar con rectitud. El príncipe tiene que aprender a comportarse como hombre y como bestia. ¿De qué modo los príncipes deben cumplir sus promesas? Nadie deja de comprender cuán digno de alabanza al príncipe que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y o con doblez, pero la experiencia nos demuestra por lo que sucede en nuestros tiempos que son precisamente los príncipes los que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás en su astucia y ha reído de los que han confiado en su lealtad, los únicos que han realizado grandes empresas. Digamos primero que hay dos maneras de combatir, una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es distintiva del hombre, la segunda de la bestia, pero como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. Esto es lo que los antiguos escritores enseñaron a los príncipes de un modo velado, cuando dijeron que Aquiles y muchos otros de los príncipes antiguos fueron confiados al centauro Quirón para que los criara y educase, lo cual significa que como perceptores mitad bestia y mitad hombre, un príncipe debe saber emplear las cualidades de ambas naturalezas y que una no puede durar mucho tiempo sin la otra, de manera que ya que se ve obligado a comportarse como bestia, conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas, ni el zorro protegerse de los lobos. Ahí pues hay que ser zorro para conocer las trampas y ser león para espantar a los lobos. Los que solo se sirven de las cualidades del león demuestran poca experiencia, por lo tanto, un príncipe prudente no debe observar la fe jurada, cuando semejante observancia no vayan en contra de sus intereses y cuando hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer, si todos los hombres fuesen buenos, este precepto no sería bueno, pero como son perversos y no la observarían continuamente, tú tampoco deberías observarla con ellos. Nunca faltaron a un príncipe razones legítimas para disfrazar la inobservancia. Se podrían citar innumerables ejemplos modernos de tratados de paz y promesas vueltos inútiles por la infidelidad de los príncipes, que el que mejor ha sabido ser zorro, ese ha triunfado, pero hay que saber disfrazarse bien.
y ser hábil en fingir y en disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las falsedades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. No quiero callar uno de los ejemplos contemporáneos. Alejandro VI nunca hizo ni pensó en otra cosa que en engañar a los hombres, y siempre halló oportunidad para hacerlo. Jamás hubo hombre que prometiese con más esparpajo, ni quisiera tantos juramentos sin cumplir ninguno, y sin embargo, los engaños siempre le salieron de pedir a boca, porque conocía bien lo que era esta parte del mundo. No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas, y hasta me atreveré a decir esto, que el tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial, y al aparentar tenerlas, útil aparentar ser piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y asimismo serlo efectivamente, pero se debe estar dispuesto a irse a otro extremo si fuera necesario, y a tenerse presente que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede observar todas las cosas gracias a las cuales los hombres son considerados buenos, porque a menudo, para conservarse en el poder, se ve arrastrado a obrar contra la fe, la caridad, la humanidad y la religión. Es preciso, pues, que tenga una inteligencia capaz de adaptarse a todas las circunstancias, y que, como he dicho antes, no se aparta del bien mientras pueda, pero que en caso de necesidad no titubee en entrar en el mal. Por todo esto, un príncipe debe tener muchísimo cuidado de que no le brote nunca de sus labios algo que no está empapado de las 5 virtudes citadas, y de que al verlo y oírlo parezca la clemencia, la fe, la rectitud y la religión, mismas sobre todo esta última, pues los hombres en general juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que parecen ser, mas pocos saben lo que eres, y esos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría que se escucha tras de la majestad del Estado y en las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible. Se atiende a los resultados, pues un príncipe debe vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables para todos, porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito, y en el mundo solo hay vulgos, ya que las minorías no cuentan, sino cuando las mayorías no tienen donde apoyarse. Un príncipe de estos tiempos, a quien no es oportuno nombrar, jamás predica otra cosa que no sea concordia y buena fe, y es enemigo acérrimo de ambas, ya que si lo hubiese observado habría perdido más de una vez la fama y las tierras. El fin justifica los medios. Maquiavelo, en su famoso libro del Príncipe, que es un manual para llegar y conservar el poder, no habla como tal de la dichosa frase que se le atribuye, el fin justifica los medios. Él no escribió eso. Más que nada lo que quiso dar a entender es que el poder justifica los medios, pero siempre y cuando fuera algo lícito. Maquiavelo fue el primero en señalar que la virtud era mejor parecerla y no tenerla. La población siempre va a ser olvidadiza, pero solo para las cosas que los beneficien, porque no les importará los medios que han utilizado para conseguir el poder o el éxito, pero solo lo hará cuando haya un beneficio para ellos. Algunas palabras que menciona Maquiavelo en su libro El Príncipe son las siguientes: creo que eso depende del buen o mal uso que se haga de la crueldad. Puede llamarse crueldad bien usada, si es lícito hablar bien de lo que es malo, la que se lleva a cabo rápidamente para lograr la firmeza en el poder, y después no se insiste en ella, sino que busca la mayor utilidad posible para los súbditos. Estas frases se mencionan en el capítulo 8. El príncipe, sin llegar a ser una teoría de Estado, convierte en teoría y cartilla de bolsillo de muchos gobernantes, lo que ya se practicaba en las cortes de entonces. El pragmatismo político que
expresado al alcance de nosotros, los legos en politología, no es otra cosa que la ley de los hechos, inspirados en las ambiciones y pasiones de los políticos, por encima de los deberes éticos. Valga una muestra. Un gobernante que en todo quiere hacer profesión de ser bueno, cuando de hecho está rodeado de gentes que no lo son, no puede menos de caminar hacia su ruina. Es pues necesario que el gobernante que desee mantener en el poder aprenda a poder no ser bueno y a servirse o no de esta facultad según las circunstancias que lo exigen. Maquiavelo al escribir su obra El Príncipe, en la cual se establece como principio la famosa razón de Estado, que en todo lo justifica. Gracias a las circunstancias de su tiempo, estaba autorizado a pensar que en la Constitución, desarrollo y preservación de los estados modernos cuentan ciertos factores que operan como fuerzas inmanentes y necesarias del proceso político, y justamente el advertir que las conexiones causales se dan en la esfera de la política según una legalidad propia, permitió a Maquiavelo profesar la convicción de que a la problemática del Estado conviene una estimación no comprometida con las normas que constituyen el orden moral o con las exigencias de la conciencia religiosa. Divorcia la política de la ética. Para Maquiavelo, la política es la lucha por el poder. Una vez en el poder, lo que decide es la astucia del gobernante para manejar los hechos, olvidándose de los principios éticos, del único que no se puede olvidar del gobernante, y que por cierto no es ético sino práctico e inmoral, y que constituye la fuente principal de corrupción de los políticos, es aquel según el cual en la vida política el fin justifica los medios, que no es otra cosa que su oportunismo político, el cual lo llevó a suponer, son palabras suyas, que sí, a la fundación y conservación del Estado, la necesidad le impone el empleo de la astucia, el fraude, la mentira, la violación de los acuerdos solemnemente pactados, la violencia y hasta el crimen. El gobernante no debe vacilar en recurrir a tales medios, seguro de que el buen fin logrado los justificará. Como bien anota Cassirer, lo que ya existía de facto con el Príncipe de Maquiavelo adquiere existencia de toda esta doctrina, que convierte en cierto modo a Maquiavelo en el padre del Estado moderno, gracias al hecho de deslindar al Estado de sus vínculos con la ética y la religión. Llegando al final de esta exposición, tenemos uno de los temas, de hecho, principal, de los cuales trata de abordar Maquiavelo, que es la razón del Estado. El concepto de la razón del Estado, postulado por Maquiavelo, se refiere a las medidas que debe tomar el gobernante para salvaguardar la salud pública estatal, la cual se justifica en aquello que no pone limitaciones al poder del jefe que ha sido designado por Dios para la salvación del mismo. Esto de acuerdo con Maquiavelo. Antes de Maquiavelo, todos los escritos políticos, desde Platón a Aristóteles, pasando por toda la Edad Media hasta el Renacimiento, tenían un problema central, que era el fin del Estado. El poder político se consideraba solo como un medio al servicio de altos fines, tales como la justicia, la buena vida, la libertad o Dios. Maquiavelo ignora el problema del fin del Estado en términos éticos, religiosos, culturales o extrapolíticos. La salud pública del Estado, justificada por Maquiavelo, se ha visto representada a lo largo de la lectura El Príncipe, que hemos igual tratado en esta exposición como una de sus obras más importantes. Y en esta lectura vemos claro que uno de sus puntos medulares al considerar la acción del gobernante consiste en la habilidad para fingir, disimular y aparentar, pero al mismo tiempo, a través de esta actitud, el gobernante encuentra el medio de apoyar todo su proceder, y es justamente la razón del Estado la frontera que moralmente marca la acción política.
Tenemos las diferencias entre el jefe de Estado y el príncipe. En el jefe de Estado, Maquiavelo sostenía que el Estado está por encima de todo. Así pues, este jefe puede hacer cualquier cosa que lo lleve a plantear de manera eficiente la salvaguarda de la salud pública estatal. De este modo se justifican las acciones del jefe del Estado encarnado en el rey, en que todo es por el bien de sus habitantes. Y en el príncipe se defiende la imposición de cualquier teoría o plan político por parte del gobernante para permanecer en el poder ante cualquier incidencia. Bien, Maquiavelo defiende la supremacía de lo político, coincidiendo con Aristóteles en analizar la política como la más suprema de todas las ciencias. Pero esta supremacía en Aristóteles se refiere, como hemos visto en clases pasadas, a la supremacía que logra la política en virtud de brindar a los hombres la sociedad más justa y noble. En cambio, en Maquiavelo se refiere a la supremacía que puede brindar la política como instrumento eficiente al servicio de objetivos útiles. En reiterados pasajes de El Príncipe podemos ver cómo se trata de, o más bien cómo habla de cómo mantener y utilizar a los amigos, especialmente el pueblo y el ejército, de cómo tratar a los enemigos, tanto internos como externos, y deja en claro que el príncipe debe, en lo posible, evitar declararse neutral para ser un amigo o un enemigo franco, lo que se traduciría, según este pensamiento, en tener una política clara. Resulta evidente, igualmente en esta obra, que no interesa directamente al autor el bien común ni cuál sea la organización del Estado, por ejemplo, república o principado de cualquier tipo, ¿no? Mientras se encuentre bien ejercido el poder. Podemos decir incluso que su análisis no se remite al ejercicio del poder, sino también a los factores que influyen en la adquisición y conservación de este. Y ha de ser por eso que dedica sus consejos a un príncipe nuevo que tendrá que defender constantemente su poder frente a sus súbditos y a las potencias vecinas. Cuando se recomienda al príncipe tener medios de coacción disponibles, cultivar los vicios necesarios, ser más temido que amado o ser a la vez zorro y el león, como Maquiavelo lo plantea en su obra, no se le está señalando el camino a la eternidad con un fin religioso o el camino a una riqueza, obviamente con un fin económico, sino al poder, entendido por el fin político por excelencia. La tendencia de Maquiavelo es evidentemente abstraer la política de toda consideración y escribir acerca de ella como si fuera esta un fin. Leyendo así a Maquiavelo, en conclusión y para darle fin a esta exposición, tenemos que no es el hombre en general quien será ingrato, hipócrita, temeroso y avaro, sino el hombre político, es decir, todos los hombres en tanto y cuanto se les considere en el marco de la lucha por el poder en la política. Terminando con esta exposición, vemos claro cómo Maquiavelo no fue el único autor que trató de darle una dirección a la verdadera razón del Estado. Sin embargo, su pensamiento, claro que nos ha hecho pensar bastante. La política tiene un ámbito propio y distinto. Podrá, como ya lo dijimos, haber política religiosa y política económica, pero mientras exista la distinción entre amigos y enemigos, como lo planteaba Maquiavelo en su obra, el ámbito es específicamente político. Maquiavelo reconoce implícitamente la importancia de esta distinción para la política. Acabando con esta exposición, damos gracias por su atención y dejamos las fuentes correspondientes para que ustedes también puedan tener un pensamiento propio de toda esta obra planteada por Maquiavelo. Gracias.